Bien, hermanos, Uriah, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios porque Dios nos permite, ¿verdad?, estar una vez más en este lugar, ¿verdad? La cual, pues, yo creo que estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque el Señor sigue poniendo los medios, ¿verdad?, para seguir adelante con este trabajo, ¿verdad?, que hay dentro de la obra del Señor. Y yo me gozo realmente al verles muy alegres, muy contentos. Pues qué bueno, hermanos, porque realmente más antes no sentíamos este gozo porque no teníamos a Cristo en nuestra vida, pero desde cuando Cristo vino a nuestra vida cambió, nuestra vida fue otra, ¿verdad? Porque el Señor nos cambió, nos transformó, nos convirtió en unas nuevas criaturas y realmente, hermanos, hoy el cristiano se identifica por su sonrisa, ¿verdad? Porque pues no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Bien, vamos a entrar a la palabra, ¿verdad, hermanos? Del Señor. Vamos a ver qué el Señor nos aconseja hoy. Dios siempre tiene consejos maravillosos que pueden cambiarnos, pueden transformarnos, ¿verdad? Y hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, si es que traen sus Biblias, vamos a abrirla y se la tiene allí, ábrala en el libro de Amos. Recuerda, quizás sí recuerda que le prometí que iba a predicarle sobre los profetas menores. Bueno, pues ya estamos sobre los profetas menores, ¿verdad? Hoy vamos con Amos, la próxima vez que Dios, si Dios pone los medios, continuaremos. Digo, si es que Dios no cambia las cosas, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Amos, capítulo 7. Amos, capítulo 7. Y bueno, ya lo tengo aquí, ¿verdad? Voy a buscar el versículo. Mientras usted busca su libro y su capítulo. Bueno, ya los tengo. Es, hermanos, aleluya, es versículo 14, ¿verdad? Y versículo 15, dos versículos solamente. Y voy a darle lectura, ¿verdad? Y dice así, la palabra de Dios en el libro de Amos, capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondió Amos y dijo: Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Verdad? Entonces, ¿puede darle lectura una vez más? Entonces respondió Amos y dijo: Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Bien, vamos a, vamos a orar al Señor, vamos a decirle que el Señor, ¿verdad?, una vez más tome este lugar para que sea Él quien hable a nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias una vez más, Dios, por esta oportunidad más, Señor, que tú nos has dado al estar una vez más, Señor, al poner los medios de estar una vez más en este lugar, siempre con el fin y el propósito, Señor, de que tu nombre sea muy glorificado, Señor. Y en esta hora, Señor, te doy gracias por esta oportunidad más, porque realmente es un privilegio, Señor, seguir adelante trabajando dentro de tu obra maravillosa, Señor. Señor, en esta hora, mira, le hemos dado lectura a tu palabra. Hoy tenemos tiempo suficiente para escucharte, Señor, para escuchar tu consejo, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Habla cada vida, cada corazón, Señor. Señor, toma este lugar, Señor, porque estoy consciente, siempre estoy consciente que este lugar es tuyo. Tómalo, Señor, y sea hecha tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Bien, vamos a estar, hermanos, cómodos. Vamos a ponernos bien cómodos porque hoy le toca al Señor hablar. Y qué maravilloso es, porque realmente hasta ahorita Dios no se ha cansado, Dios no se ha fatigado, hasta ahorita Dios sigue adelante hablándole a su pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios le ama. Dios no quiere que nadie se pierda. No, Dios quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita Dios no ha dejado de hablar y va a seguir hablando día con día y noche el Señor habla. Y hoy el consejo que Dios tiene, hermanos, para nosotros, pues realmente es aquí en el libro de Amos, capítulo 7, versículo 14 y 15. Y quiero decirle que, para entrar al mensaje, ¿verdad?, quiero decirle que este profeta, Amos, él no se graduó en la escuela de los profetas, sino que Amos, él era laico.
Porque a través de este pasaje bíblico, hermanos, de estos dos versículos bíblicos que le hemos dado lectura, nos damos cuenta, ¿verdad?, que él era un pastor y cultivador de árboles frutales. Y este profeta, hermanos, aleluya, vivía en un pueblito que se llamaba Tecoa. Y en este pueblito, ¿verdad?, en donde estaba ubicado el lugar de Amos, se encontraba a unos 16 kilómetros hacia el norte de Jerusalén. Y quiero decirle, hermanos, que este profeta, realmente, hermanos, él nació en Judea. Y como él nació en Judea, pues prácticamente o lógicamente, ¿verdad?, él debería de haber profetizado en Judea. Pero sin embargo, los mensajes de este profeta, aunque él nació en Judea, no eran para Judea, sino que sus mensajes eran principalmente para el reino norteño de Israel. Bueno, y no solamente para el reino norteño de Israel, sino para todo el mundo en general, porque así lo dice este texto, ¿verdad? Y quiero decirle que Amos, fíjense, hermanos, el ministerio, cuando Amos estuvo en su ministerio, fue durante el tiempo del reinado de Jeroboam II, rey de Israel, y durante el reinado de Joás, rey de Judá. Este profeta Amos, hermanos, él fue contemporáneo del profeta Oseas en Israel y de Isaías y Miquías en Judá. Y quiero decirle que el tiempo exacto del ministerio de este profeta llamado Amos, hermanos, fue 2 años antes del terremoto que se encuentra allí en el capítulo 1, versículo 1. Y quiero decirle que este terremoto, hermanos, fue de tal tamaño, ¿verdad?, que el profeta Zacarías lo menciona 200 años después. Y este terremoto, hermanos, fue tan de gran tamaño, hermanos, fue tan grande que después de 200 años, el profeta, hermano Zacarías, lo menciona. Y lo acomodó, hermanos, en el año en que murió el rey Usías. Dice, en ese año. Dice, porque en el año en que murió el rey Usías, allí, hermanos, Zacarías 14:5, allí lo encuentra. Dice. Y quiero decirle que Amos, él presentó a Dios como el soberano de este mundo. Y realmente Amos no se equivocó. No se equivocó, porque realmente Dios es el soberano de este mundo. Y quiero decirle que Dios, como soberano de este mundo, por esta razón, Él le da vida a quien Él quiere y se la quita a quien Él quiere, y no hay quien le diga nada. ¿Por qué? Porque Él es absoluto, Él es autónomo, dice, como soberano de este mundo. Pero Amos declaró de que todas las naciones le eran responsables. Y la medida de la responsabilidad se crea por la luz que una nación tiene. Porque el punto final para cualquier nación o individuo, quiero decirle que se encuentra ahí en el capítulo 3 de Amos, versículo 3, y allí dice que si no estuvieron de acuerdo, dice que andarán dos juntos, y si no estuvieron de acuerdo en tiempos de prosperidad, oiga, pues en tiempos de angustia y de tribulación, pues mucho menos. Se supone que cuando todo marcha bien, pues todo está tranquilo, todo está bien, todo está contentos, ¿verdad? Y como no estuvieron, hermanos, de acuerdo en tiempos de prosperidad, entonces allí es donde Dios envía su castigo. Envía sus juicios. ¿Sobre quién? Sobre las naciones o individuos que no están de acuerdo en nada. Y posiblemente usted y yo nos preguntemos, bueno, pero el castigo de Dios no es para su pueblo. Es para los de allá afuera, para aquellos que no conocen a Dios. No. El castigo de Dios va a empezar por aquí, hermanos. Por la casa del Señor. Dice, por aquí va a empezar el juicio de Dios. Dice. ¿Por qué? Porque aquí no hay ignorancia de lo que Él dice, sino que aquí existe el conocimiento pleno de su palabra. Y el que es buen juez dice que empieza ¿por dónde? Por su propia casa. Oiga, y si el juicio de Dios empieza primeramente por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Si la Escritura nos habla claramente y nos dice, si el justo con dificultad se salva, pues ¿en dónde quedará el impío? Fíjese, ¿en dónde?
Por eso el juicio de Dios no va a empezar allá, va a empezar aquí. Y esto podemos verlo a través de Amos, a través de la Escritura, a través de Amos. Amos no se presentó como profeta ni hijo de profeta, sino como pastor. Y Amos aquí declara y dice que Jehová rugirá desde Sión. Igual que Joel, allá en Joel 3:16. Allí tanto Amos como Joel sugieren el rugido de un león al saltar sobre su presa. Y esto nos habla del castigo eminente, dice, del castigo eminente que Dios traerá sobre las naciones. Posiblemente nos preguntemos, bueno, pero ¿por qué Dios traerá juicio sobre las naciones? Déjenme decirle por qué. Porque a veces como cristianos actuamos de una manera violenta. A veces como cristianos rompemos el pacto que hicimos con Dios. Porque cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ahí hacemos un pacto de servirle al Señor todos los días de nuestra vida. Y a veces rompemos el pacto, nos vamos, nos alejamos. Fíjese. Y a veces actuamos como cristianos, muchas de las veces actuamos de una manera injusta. Fíjese. Y todo eso, pues Dios va a pagar. Dios la va a pagar. Pues recuerde que tenemos que estar allá en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir lo que hayamos hecho, haya sido bueno o haya sido malo. Pero todo lo que hayamos hecho en esta vida, en esta tierra, vamos a recibir una recompensa. ¿Sí? Y esto podemos verlo claramente cómo Dios enviará su castigo, sus juicios sobre su casa, sobre su pueblo. Dice. Vamos con Israel. Israel es el protagonista siempre de todos los mensajes. Siempre. Israel tenía la ley de Dios. Igual que Judá. Judá tenía la ley de Dios, pero ¿sabe una cosa? Que Judá no pudo moldear la ley de Dios a su manera de vivir. Y como no pudo moldear la ley de Dios a su manera de vivir, la despreció y la botó. Dice. Y quiero decirle que la ley juzga. Dios juzga según la ley. Las otras naciones que no tenían la ley de Dios no fueron juzgadas según ella. ¿Por qué? Porque Dios juzga según la ley. Entonces Judá tenía la ley de Dios, pero como no pudo moldearla, la despreció y la botó. Igual que Israel. Israel tenía la ley de Dios, pero lo malo es que cometían los mismos pecados que los amorreos. Mas quiero decirle que Dios echó fuera de su presencia a los amorreos por su inmoralidad y blasfemia, y esos mismos pecados los cometía Israel, aunque él tenía la ley de Dios. Dice. Tanto Judá como Israel, o a la viceversa, tanto Israel como Judá, ellos tenían la ley de Dios. Pero de nada sirvió. Y por esta razón, hay una acusación verdaderamente seria para toda la casa de Israel. Posiblemente usted se pregunte y diga, pero ¿cuál es toda la casa de Israel? Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de las 10 tribus de Israel. Y cuando hablamos de Judá, estamos hablando de las 2 tribus de Judá. Y quiero decirle tanto, Israel como Judá, ellos componen toda la casa de Israel, que vienen siendo las 12 tribus de Israel. Ellos son toda la casa de Israel. Y aquí hay una acusación verdaderamente seria. Dice, para toda la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue llamada por Dios de entre todas las naciones que hay en esta tierra o en este mundo, si así lo entiende, de entre todas las naciones que hay en este mundo, Israel fue la elegida por Dios. No porque haya sido la mejor o porque haya sido la más buena. No, porque a Dios le plació elegir a esa nación. Y la eligió
para su gloria. Dice. Por eso Israel tenía, hermanos, una comunión íntima con el Señor, hermanos. Dice. Sí. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan definido para ella. Tenía un plan definido para ella. Y como Israel fue elegida de entre todas las naciones de esta tierra para que el Señor fuera glorificado, hermanos, le creó una responsabilidad mucho más mayor que cualquier otra nación. Y así como Israel le crió por ver ser elegida por Dios, hermanos, y le creó una responsabilidad mucho más mayor que cualquier otra nación, así es con nuestras vidas. Más antes usted y yo, la Biblia nos enseña que más antes usted y yo no éramos pueblo de Dios. Estábamos alejados, apartados de la ciudadanía de Dios. Lejos de Dios. Estábamos allá, hermanos, sentenciados a morir, porque recuerde lo que la Escritura habla allí en Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero por aquella sangre maravillosa, por aquella sangre gloriosa que fue derramada en la cruz del Calvario, por eso usted y yo ahora somos hijos de Dios. Sí, hoy pertenecemos al pueblo de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito definido para usted y para mí. Porque la Escritura dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero mas todos aquellos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos los hijos de Dios. Hoy usted y yo somos hijos de Dios. Y ahora, ese privilegio que usted y yo ahora somos hijos de Dios, nos crea una responsabilidad mucho más mayor que cualquier otra persona que no tiene a Cristo en su vida. Fíjese. Nos crea una responsabilidad. Ahora, esto es un buen principio. ¿Sí? Ahora este es un buen principio, pero no para usted ni para mí, sino para Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene que juzgar a las naciones o individuos. Mire, toda la casa de Israel conocían perfectamente el camino de Dios, como usted y yo conocemos el camino de Dios. ¿O hay alguien que no conoce el camino de Dios? Bueno, si hay alguien que no conoce el camino de Dios, se lo voy a señalar, le voy a decir quién es el camino. Y para comenzar a decir quién es el camino, tengo que ir al Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6. Ahí está hablando el Señor Jesucristo de esta manera diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, si no es por mí, dice el Señor. Jesucristo es el camino. Amén. Sí. Jesucristo es el camino. Oiga, qué hermoso camino. Pero a veces buscamos el más cómodo, el más fácil y el más placentero. Como Israel. Fíjese. Por eso Dios tiene que castigar a las naciones o individuos, hermanos. Aunque Israel, fíjese, y va a castigar a Israel, aunque ya fue castigado. Ya fue castigado en el pasado. No sé si recuerde por qué Noemí salió de Belén de Judá y se trasladó a Moab. ¿Sabe por qué? Noemí salió con su esposo y sus hijos a Moab, porque el pueblo de Israel estaba siendo castigado en Judá, allá en Belén de Judá. Estaba siendo castigado. ¿Cómo? Por medio de cosechas escasas, por medio de plagas de insectos. Estaba siendo castigado por medio de guerras, por medio de destrucciones, por no estar de acuerdo con el camino de Dios, por medio de pestes. Y sabe una cosa, ninguno de esos castigos hizo a Israel que dejara de ser lo malo. Y como ninguno de esos castigos hizo a Israel que dejara de ser lo malo, por eso Israel, de acuerdo a la Escritura, será castigado en el futuro.
¿No cree usted que la tiene muy fácil? No, va a ser castigado en el futuro. Porque no sé si usted ya se habrá dado cuenta o no. Hay una amenaza de juicio para este mundo. Sí, hay una amenaza de juicio para este mundo. Pero Dios no quiere juzgar a nadie. Por eso él ha hecho el último llamamiento al género humano para que se arrepienta y se vuelva a su Dios. Y si el género humano se vuelve a su Dios, Dios cancelará este juicio. Miren, ahí tenemos los ninivitas cuando Dios le habló a Jonás y dijo, ve a Nínive y pregona contra ella. Ve y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Oiga, Jonás fue a Nínive. Sí. Y comenzó, hermanos, a predicarle a los ninivitas. No fue a sugerirles, ni tampoco a hacerles recomendaciones, no. Fue a predicarles arrepentimiento. Sí. Él entró a Nínive con un mensaje de juicio. Y les dijo, si no se arrepienten de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Dice? O sea que de allí a como Jonás le soltó la palabra a los ninivitas, de allí los días para Nínive ya estaban contados. O sea, si Nínive no se arrepentía en el lapso de 40 días, sería destruido. Pero Nínive reaccionó bien, no como el género humano hoy. Reaccionó bien. Fíjese. Creyó a Dios. No creyó a Jonás solamente como hombre, sino a su mensaje como divino. Y al creer en Dios, él reconoció dos cosas. Y lo primero que reconoció fue el mal que habían cometido. Y lo segundo que reconoció fue que merecían el juicio por el mal hecho, por lo mal que habían cometido, por el mal que habían hecho. Dice. Por eso se arrepintieron, proclamaron ayuno y se humillaron ante Dios. Se devolvieron de su mal camino. Y dice la escritura que al ver Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, dice la escritura, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Lo mismo es hoy, hermanos. Hay una advertencia. Hay una advertencia para el género humano. Si el género humano se vuelve a su Dios, Dios cancelará el juicio, pero si no se vuelve, Dios va a enviar su juicio sobre esta tierra, sobre este mundo, hermanos. Fíjense, lo tenemos en Nínive. Nínive se arrepintió, Dios le perdonó. Sí, Dios le perdonó. Dice. Y si el género humano se arrepiente y se vuelve a su Dios, Dios cancelará este juicio. Pero hay una advertencia. Y la advertencia que Dios ha hecho es de que el género humano se aleje, se aparte y huya de las cosas de este mundo. Porque si no se aleja, Dios enviará sus juicios. Sí. Eso es lo que Dios le habla. Día con día habla a su pueblo. Le habla a la gente. ¿Por qué? Porque así vivía Israel. Así se encontraba allá en Betel, Israel. Israel allá en Betel se hundía, fíjese, se hundía en los tres pecados nacionales. Y como Israel se hundía en los tres pecados nacionales, por eso Dios le llamó a Amos y le dijo, Amos, ve a Betel y profetízale a mi pueblo Israel, profetízale. ¿Por qué? Porque Israel cumplía con todos los ritos religiosos. ¿Sabe usted? Como hay muchos cristianos, claro. Van y cumplen con los ritos religiosos. Pero oiga, nomás salen de allí. Cumplen con sus ritos religiosos. ¿Y sabe a dónde se van? Hacen lo que Israel. Israel cumplía con los ritos religiosos, pero nomás salía de allí y se iba corriendo. ¿A dónde? A adorar dioses ajenos, a ídolos, a dioses ajenos, a dioses extraños. Salía corriendo.
Hoy en día es lo mismo. Quizás recuerde que le comuniqué que tengo 10 años observando la iglesia del Señor. Quizás recuerde que le dije que tenía malas noticias. Porque lo mismo que hacía Israel de meter, ahora es lo mismo que el pueblo de Dios hace. Ahora hay cristianos que no pueden estar 1 hora y media en la casa del Señor porque se desesperan. ¿Y saben por qué? Porque se les pasa a sus ídolos que adoran, a sus ídolos que aman. Oye, nomás cumplen con los ritos religiosos y corren. Y allá no se cansan, no se fastidian. Y no cree usted que están 1 hora, 1 hora y media, no. De 3 a 6 horas. Y eso es lo raro, que no se fastidian. Y cuando están en la casa de Dios, están 1 hora y media, oye, ahí están por irse. Así estaba Israel. Nomás cumplía con ritos religiosos y ahora sí el enemigo no lo estaba allí. Oye, ¿sabes qué? Ya cumpliste allá con tu rito religioso, con los ritos religiosos de tu Dios. Ahora sí, mira, vente. Gózate. Alégrate. ¿Sabe qué hace Israel? Para que vaya entendiendo qué son los 3 pecados nacionales donde se dio Israel, ¿sabe? Cuando Israel salía de allá, que cumplía con los ritos religiosos y salía corriendo, hermanos. Mire, Israel había hecho una palapa grande. Yo creo como unos 100 metros de larga. Con mesas, sillas, todo. ¿Ves? Y nomás salía de allí y luego llegaba ahí. Tenía un asador de 4 metros de largo. Y dijo, oye, ¿sabes qué? Ven para acá, tú y yo, vamos a preparar el asador. Aquí. Tú y yo, vamos a preparar esto. Ustedes, vengan para acá. Prepárense los cabritos, la res que está allá, sazónenla bien, porque se va a poner bueno. Mientras nosotros preparamos aquí. Vengan ustedes para acá. Ustedes preparen aquí el lugar para los instrumentos musicales. Ándele. Porque se va a poner bueno. Preparen allí todo el área. Ustedes vengan para acá. Ustedes preparen las hileras. Lávenlas bien y llénenlas porque... Oiga, Israel no era de un día y una noche. No. Israel era de carrera larga. Era de 3 a 4 días. Imagínense. Se ahogaba, se hundía, hermanos, y se asfixiaba en los 3 pecados nacionales. Bien, le voy a decir cuáles son los 3 pecados nacionales. El primero es el de la glotonería. Y en eso se hundía Israel, en la glotonería. El segundo pecado nacional en el cual se ahogaba Israel era la música pagana. No sé si usted ya se habrá dado cuenta o le ha tocado ver cristianos, fíjese, de hueso colorado, que escuchan música pagana todo el día. Así estaba Israel. Y el tercer pecado nacional en el cual se hundía Israel era la borrachera. Así vivía Israel, se hundido, se asfixiaba, se ahogaba en los 3 pecados nacionales. Fíjese. No sé si usted se habrá visto, no sé si le habrá tocado ver, pero hay cristianos, hermanos, que realmente toman cerveza. Fíjese, toman. ¿A que porque el diablo les dice que una no es ninguna? Pero como dice el hombre, ¿verdad? Que el chiste es nomás comenzar, porque para terminar va a ser difícil. Y así vivía Israel, hundido. Y cuando Israel se hundía, se ahogaba, se asfixiaba en los 3 pecados nacionales, se vivía alejado, apartado de Dios. Por eso Dios aborreció todo esto. Y lo aborrece. Fíjese, lo aborrece. Y como Dios aborrece todo esto, ¿sabe por qué? Porque cuando Israel se hunde, se ahoga, se asfixia en los 3 pecados nacionales, se convierte en una nación infiel.
Y así vivía en Betel. Por eso Dios le habló a Amos y le dijo, Amos, ve a Betel y profetízale a la casa de Israel. Oiga, y Amos obedeció inmediatamente. Amos no fue como Jonás. Como Dios le dijo, ve a Betel, él abandonó sus ovejas, abandonó sus árboles frutales y se fue. Se fue a Betel. ¿Por qué? Porque él no dijo nada al Señor, porque él sabía que si sus ovejas se perdían o se secaban sus árboles, Dios le regresaría en doble. Como, ya ve Job, Job perdió todo, pero Dios le devolvió el doble. Así, por eso Amos fue inmediatamente a Betel. Oiga, ya como entró Amos a Betel, quiero decirle que Betel estaba bien vigilada, estaba bien protegida. Tenía muchos guardias allí, muchos vigilantes, porque en donde el diablo rige, hermanos, allí tiene todo bien controlado. Por si algún siervo de Dios entra, vayan a darle luego, hermanos, cuenta, avisarle al mero bueno de allí, hermanos, al que se encargaba. Y esto era el rey Jeroboam II. Entró Amos a Betel. Y cuando entró Amos a Betel, comenzó profetizándole a la casa de Israel. Pero allí inmediatamente se levantó uno de los que tenía allí el enemigo. Fue con Amasías, sacerdote de Baal en Betel, y dijo, oye, ¿sabes qué? Acaba de entrar un profeta. Y te vengo a decir porque viene hablando fuerte. Es que listo. Oiga, nomás le avisó y se fue a su lugar, porque así son los soldados. Cuando tienen una misión, van, cumplen y se ponen en su lugar, y así son todos. Amasías se quedó pensando. Dijo, ay, ahora vamos a tener problemas. ¿Y sabe qué hizo? Hizo una inventiva. O sea, para que mejor me entienda lo que hizo Amasías, sacerdote de Baal de Betel, una acusación contra Amos, para que el rey estuviera de su parte. Y lo logró, claro, lo logró. Fíjese, lo logró. Fue ante el rey, Jeroboam II, le dijo, oye, ¿sabes qué? Me acaban de decir que acaba de entrar un profeta aquí de Betel. Oye, que viene hablando fuerte. ¿Sabes qué, rey? El pueblo no va a resistir esas palabras. Se va a comenzar a desesperar, se va a agitar y vamos a tener problemas. ¿Qué hacemos? Y el rey le dijo, ¿sabes qué? Pues córrelo. ¿Para qué batallas? Córrelo. Oiga, y no le dijo dos veces. Como el rey le dio la autoridad la autorización para que lo corriera, inmediatamente se fue a la dirección donde veníamos y lo encontró. Y le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Qué vienes? Aquí no tienes nada que hacer. ¿O te llamó el rey? Si no te llamó el rey, entonces tú no eres bienvenido aquí. ¿Qué vienes a hacer aquí? Yo te voy a decir algo. Betel es el lugar donde el rey y yo adoramos. Y si Betel es el lugar donde yo y el rey adoramos, pues no te necesitamos, no eres bienvenido aquí. Te voy a dar un consejo. Le dijo a Amos, a Amasías, sacerdote de Batal, le dijo, ¿sabes qué? Amos, te voy a dar un consejo. Y el consejo que te voy a dar es que de aquí te vayas, regrésate para tu tierra, por el camino por donde tú viniste, allá profetiza. Y si quieres profetizar, allá profetiza. Y te voy a dar y te voy a decir algo. Cómete tu pan allá tranquilo, mira, cállate. Calladito te ve más bonito, no digas nada. Y sabe una cosa, así el diablo quiere taparnos la boca, hermanos, para no anunciar las buenas nuevas de salvación porque a él no le gusta. Pero aquí podemos ver la experiencia personal del profeta. Cuando ya Amasías, sacerdote de Baal de Betel, le dio el consejo, ¿verdad? Entonces Amos le contestó, y para mí la contestación de Amos realmente fue razonable. ¿Por qué? Porque Amos le dijo a Amasías, ¿sabes qué, Amasías? Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. No. Pero ¿sabes una cosa? De allá donde yo andaba, tras mi ganado, de allá me llamó el Señor Jehová y me dijo, Amos, ve a Betel y profetízale a la casa de Israel. Ahora tú me dices, no profetices. ¿Quién eres tú? Para que digas que no profetices, ¿quién eres tú? Para que me digas, no profetices en Betel. ¿Quién eres?
Oiga, y Amos le dijo, ¿sabes qué, Amasías? Te voy a decir algo. Mas tú ahora oye palabra de Jehová. Oye, le dio una profecía terrible. ¿Sabe por qué? Porque Amos le dijo, ¿sabes qué, Amasías? Tu esposa se va a prostituir aquí en la ciudad y delante de ti. Tus hijos, tus hijas serán pasadas a espada. Y todas las tierras que tú tienes serán echadas en suertes. Y tú, por ver engañado a Israel y por verlo aconsejado para mal, tú morirás en tierra inmunda. Israel, por verte obedecido, por haber hecho lo que tú le aconsejabas, Israel será destituido, será llevado a otro lado, en esclavitud, y andará como nube sin agua, o sea, como un judío errante. Oiga, como Amos le soltó la profecía, de allí vendrían los días oscuros para Israel. ¿Por qué? Porque Dios quitaría su palabra de medio de ellos. Y qué triste, cuán lamentable es cuando Dios quita su palabra de nuestros corazones, de nuestras vidas. Porque de allí comenzaremos a andar como nubes sin agua para allí y para acá, sin ningún lugar estable. Es triste, es lamentable. Por eso Dios le habla. Día con día le habla a su pueblo. Que se vuelva de su mal camino y que viva, porque eso es lo que Dios, ese es el plan que Dios tiene para el género humano, hermanos. Dice, quitaría su palabra de en medio de ellos y andarían como judíos errantes. Pero no se asuste. ¿Sabe qué dice el Señor allí en el libro de los Hechos, capítulo 15, del 16 al 18? No se asuste. Dios no destituye a nadie. No, Dios ama a todo el género humano. Dios le ama a usted, me ama a mí, me ama a todos. A todos el Señor ama. Dice. Y Dios dice, fíjese lo que dice, después de esto volveré. Fíjese, después de esto volveré. Reconstruiré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre lo cual es invocado mi nombre. Dice esto el Señor, de aquel que hace ver todas las cosas, desde la antigüedad. O sea que esto no es de hoy, no es de hoy, hermanos. Desde el principio Dios viene haciendo esta promesa. Dice, lo volveré a construir. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ese es el plan de Dios, hermanos. Si usted está caído, Dios tiene el poder para levantarlo. ¿Sí? Y lo que Dios dice, Él lo promete, hermanos. O sea, lo que Dios promete, lo cumple. Y si Dios nos levanta, Dios nos repara, hermanos, aleluya, pues vale la pena volvernos a Dios. Amén. Pero ¿cuándo vamos a volvernos a Dios? Yo creo que hoy es el día. Vamos a tomar esa promesa que Él dice, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Crea que Dios, si usted se encuentra en un estado caído, destruido, y si usted viene al Señor, el Señor lo levantará. Hay un canto muy hermoso que dice, ¿verdad? Dice, y Él me levantará, y Él me levantará. Claro, Dios nos levantará, hermanos. Si caemos, Dios nos levanta. Entonces vamos a confiar en Dios. Vamos a venir a Dios y vamos a confiar en Dios de que lo que Él dice, pues Él lo cumple, hermanos. Amén. Entonces, si usted quiere volverse a Dios el día de hoy, para que si se encuentra caído o destruido, Dios tiene el poder para levantarlo. Mientras usted hace una decisión, pues yo voy a darle gracias a Dios por darme la oportunidad, ¿verdad?, de estar una vez más en este lugar, y así le diré al Señor, ¿verdad?, que lo levante, hermanos, lo edifique, hermanos, y que Dios le dé fuerzas para que siga adelante, hermanos. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú me has dado una vez más al estar aquí, Señor, una vez más hablando de tu grandeza, de tu amor y tu misericordia, Señor. Tu palabra ha sido administrada de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu misericordia, Señor. Señor, y en esta hora, Señor, gracias y alabo tu nombre, Señor, por ello, Señor.
Señor, te ruego por cada uno de aquellos, Dios, que vengan hacia ti, Señor, caídos, destruidos, Señor. Levántalos, Señor, edifícalos, Señor, y todo sea, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Los pongo en tus manos divinas, Señor, porque los que están en tus manos, nadie te los arrebatará, porque son tuyos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos, y prepárese para la próxima. Vamos a continuar en los profetas menores.